Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Les ha pasado que muchas veces en el área laboral reciben críticas, reciben presiones para realizar algo en lo que no están de acuerdo? Y por otra parte, ¿qué pasa cuando en la escuela los niños también reciben pues ese acoso, esas situaciones de violencia, a veces verbal, a veces física, y que les afecta grandemente en sus emociones y en su autoestima? Vean ustedes aquí el tema de hoy: mobbing y bullying. Dos temas aparentemente diferentes, pero muy cercanos, cuyos términos pues provienen del idioma inglés y que nuestra especialista el día de hoy nos va a explicar qué es uno y qué es otro, cómo se dan. Y para hablarnos de este tema, qué mejor que una amiga de Cadena Sur, colaboradora permanente de Carpe Diem, y desde el estudio Eric Castro Ibarra, nuestra queridísima Olga Valerio, a quien saludamos en este día con todo el gusto. Querida maestra, querida Olga, gracias por venir nuevamente a las instalaciones de Cadena Sur. Yo muy agradecida y muy contenta de vernos otra vez en persona después de 2 años y medio de no estar en el estudio. Afortunadamente, pues parece que esto ya está pasando, está más tranquilo gracias a las vacunas, así es que ya podemos estar por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, tú en días pasados veíamos en tus redes sociales que hablabas del mobbing y hablabas del bullying, porque muchas veces hablamos de acoso, pero hay que tener muy claro cuándo es en lo laboral y cuándo es en lo escolar, maestra. Sí, fíjate que usamos indistintamente el término de bullying, que es como el más popular, para referirnos al maltrato o al acoso moral en el trabajo. Uh-huh. Y sin embargo son dos cosas diferentes. Es decir, cuando nos referimos al mobbing, es porque es acoso moral en el trabajo, sería como la traducción al español, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos del bullying es acoso moral en la escuela, y cada uno tiene situaciones y modos de trabajar diferente, y también maneras de abordarse para solucionarlo de manera distinta. Sí, y fíjate que tú aquí en el material que nos has hecho llegar, aquí lo plasmas de manera precisa. 1, manifestaciones que evidencian la falta de ética. 2, fomento de los sentimientos de envidia, que estos consisten en acabar con las personas felices, competentes, brillantes y satisfechas consigo mismas. Esto hace creer al acosador que es más fuerte que la víctima. Y la alteración de los canales de comunicación. De comunicación, maestra. Sí, fíjate, es curioso porque se piensa de pronto que la persona que sufre mobbing es débil, uh-huh, que lo uh-huh. sufre por ser débil, y no, nada que ver. Uh-huh. La persona que sufre mobbing es una persona brillante en su trabajo, uh-huh. es competitiva, es sociable, es amable. El problema de la víctima de mobbing es lo buena que es. Okay. Ese es su problema. La persona es altamente empática, y entonces piensa que toda la gente es buena, Abel. O sea, fue criado en un ambiente sano, uh-huh. donde no conoció la maldad y donde no le hablaron de la maldad y donde no le enseñaron a defenderse de la maldad. Y entonces llega con ese buen corazón a los trabajos pensando que todo mundo es igual que él, uh-huh. o que ella. Uh-huh. Y entonces el acosador, cuando ve esa luz, cuando ve esa energía, cuando ve esa capacidad, se llena de envidia
Fíjate que esa es la característica principal del acosador moral en el trabajo. Es una persona llena de envidia. Y la envidia es de las peores emociones que podemos sentir, porque la envidia es indecible. Es decir, el acosador no solo te va a destruir por lo que tú representas, sino que te va a destruir porque no quiere ver esa luz que él jamás va a poder tener. Y entonces te está molestando. Ahorita vamos a ver de qué maneras, ¿no? Cuáles artimañas utiliza para poder acabar contigo dentro del trabajo. Esto, fíjate que en Francia, la doctora Irigoyen, del cual les recomiendo los libros, si usted está sufriendo mobbing o cree usted que está sufriendo mobbing, busque el libro de El acoso moral en el trabajo, de la doctora Irigoyen. Y ahí nos va a decir exactamente cuáles son los pasos que sigue el acosador y cómo te puedes defender. La doctora Irigoyen en Francia atendió el caso de una persona que se suicidó, Abel, en el trabajo, ¿no? Se suicidó y los familiares decían, se suicidó por problemas en el trabajo, o sea, hay algún culpable en el trabajo. Desafortunadamente no se pudo encarcelar a esta persona, sin embargo, empezó a haber legislación. Y en Francia está penadísimo el tema del acoso moral en el trabajo. Uh-huh. Aquí en México apenas empezamos, ¿no? Con la norma 035 y eso, pero pues no le hacemos mucho caso, la verdad, no hay cultura alrededor de esto. Es más, hay gente que hasta dice, ay, qué exageraditos, o sea, así es en todos los trabajos te exigen, tienes que hacer las cosas bien, sí, pero una cosa es exigir y otra cosa es maltratarte, es acosarte, es buscarte problemas donde incluso no los hay, es tenerte odio porque eres bueno, es esparcir rumores, eso es otra cosa, ¿no? Y también a veces se puede centrar en la belleza física, maestra. Si alguna compañera de trabajo pues destaca por su belleza, que es bonita, los ojos y eso, también los compañeros o las compañeras podrían entrar en una dinámica de hablar a las espaldas, de criticar, de meterles el pie, todo eso que finalmente pues también es mobbing. Sí, efectivamente, y si encima de ser guapa o ser guapo es destacado intelectualmente, en su trabajo es bueno, bueno, se completó el asunto, ¿no? Porque resulta que el acosador pues va a buscar una manera de desprestigiarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué manera lo hace, ¿no? Evitando los canales de comunicación, empieza a aislar a la víctima. Precisamente de eso vamos a hablar, porque hablas de la alteración de los canales de comunicación, ¿verdad? Sí, mira, el acosador platica contigo y te dice, oye, Abel, fíjate que, oye, ¿sí supiste que va a haber recorte de personal? Y tú te quedas, ¿no sabes? Pero fíjate qué te quise decir con ese, no sabes, ¿no? O sea, te estoy diciendo prácticamente, pues creo que eres tú, no te lo dije, pero sí te lo dije. Entonces ya te metí esa idea, ya andas preocupado y ya andas temeroso, dices, creo que me va a tocar a mí, ¿no? Entonces ya te puse nervioso. Lo que yo pretendo hacer con eso es desestabilizarte, porque yo veo que eres una persona ecuánime, estable. Entonces, con ese comentario yo lo que voy a hacer es desestabilizar a la víctima, y una vez desestabilizado puedo seguir haciendo comentarios semejantes hasta el punto de ponerte muy nervioso y lograr que hagas mal tu trabajo. Ahí está. Pues, ¿cómo se da esta situación? Maestra, también tenemos aquí otros puntos más que nos habla sobre privación de materiales para el trabajo, instauración del boicot, desprestigio contra la víctima, y hablas acá de esto, constitución del gang, cuando la víctima se queda sola y los compañeros se suman al linchamiento, es decir, el gang, la pandilla, la bandita, ¿no? La pandilla, exacto. Sí. El acosador nunca trabaja solo. Se hace aliados que a lo mejor sí eran amigos de la víctima, pero a las cuales les esparce rumores y le dice, ¿ya te fijaste que Abel hace esto y esto? Fíjate, pon atención, porque es que Abel hace esto y aquello, y eso con la intención de que él siga siendo el favorito y tú ya no. Y entonces
aquella persona dice, ay, creo que tiene razón. Efectivamente, ya no le voy a compartir información a Abel, porque así sigue destacando él y yo nunca voy a salir adelante, ¿no? Y entonces te niegan información, te niegan material, te niegan, por ejemplo, entrar a las reuniones, y entonces tú te empiezas a sentir aislado, empiezas a sentir que ya no te están tomando en cuenta, y la víctima empieza a cuestionarse si efectivamente es bueno en su trabajo o no. En ese momento el acosador ya logró desestabilizar emocionalmente más a la víctima, y la víctima, que antes hacía su trabajo muy bien, ahora empieza a sentirse mal, ya no disfruta su trabajo, incluso se empieza a incapacitar porque se enferma, porque le dan todas las citis, colitis, gastritis, etcétera, trae dolores de cabeza. Se aísla. Sí, se empieza a enfermar, ¿no? Ahí está. Ahora bien, maestra, cuando dices privación de materiales para el trabajo e instauración del boicot. Ahí te digo que el asunto es como que el victimario lo que hace es empezar a negarle, ¿no? Situaciones. Me llegó un paciente hace mucho tiempo que me decía, es que estamos en una auditoría en nuestro trabajo, y entonces yo necesito una información de unas carpetas que son comunes en la empresa. Entonces yo di todo el material que a mí me tocaba, se lo compartí a otras áreas, pero cuando yo solicité el material que ellos tenían, me dijeron, lo hicimos nosotros, así es que lo vas a tener que hacer tú. Y decía, no, pero es que ese material lo tienen ustedes, ¿para qué me voy a poner a trabajar yo en eso? No sé, pero nosotros lo hicimos. Entonces el paciente decía, pero es que yo les pasé mi información. Pues es que tenías que pasárnoslas, ¿no? Y entonces, bueno, el hombre no dormía, no comía, le empezaron a dar ataques de ansiedad, se empezó a sentir muy mal, y entonces el victimario decía, no, bueno, y si vas a estar enfermo cuando llegue la supervisión no vamos a hacer nada. Ay, jefe, mire, o sea, se enferma cada rato, es un débil, ¿no? Qué barbaridad, vamos a tener que hacer su trabajo. Ahora, maestra, fíjate en esto que nos has traído, el 10. La finalidad del acoso está íntimamente relacionada con hacer desaparecer a la víctima del entorno. Y estoy en este momento recordando esa burocracia que hay en las oficinas gubernamentales, en las que difícilmente trabajan o trabajan a fuerza. Llega alguien proactivo, llega alguien que sabe trabajar, e inmediatamente empiezan a trabajar en el mobbing, maestra. Claro, porque el mensaje que está dando es sí se puede producir, sí se puede hacer, y los demás dicen, espérate, no estamos trabajando así, entonces tú no nos vas a venir a decir esto, ¿no? Y empiezan efectivamente a esconderle material, a no compartirle información, a esparcir rumores, a dejarlo mal con el jefe a propósito de cualquier cosa, incluso fabrican situaciones para que la persona empiece a quedar mal en su trabajo, le ocultan cosas. Fíjate que este paciente me decía, ya me di cuenta que mi acosador toma las hojas que según va a llevar a alguna oficina, como que las va leyendo, se detiene afuera de mi oficina como que leyendo, pero en realidad está escuchando lo que yo estoy hablando con otra persona, y después va y a su modo lo acomoda y le dice a mi jefe otra cosa. Entonces de pronto mi jefe me reclama cosas que efectivamente yo dije, pero no en la connotación que yo lo dije, y entonces me quedo pensando, ¿cómo sabe? Hasta que me di cuenta de que esta compañera normalmente iba, según leyendo hojas, se paraba afuera de la oficina, escuchaba lo que yo comentaba y de ahí se iba directamente a decirle al jefe, ¿sabes qué? Fulana ya está comploteando contra ti, está diciendo que esto, que aquello, que te va a quitar el puesto. Y entonces el jefe, que había llegado ahí por mera casualidad y que no era muy competente, se sentía invadido, ¿no? El acosador sabe además identificar las debilidades de la gente como para tomarse de ahí, para causar el mayor daño posible y generar miedo en todos, de tal manera que logra que la víctima se vea realmente peligrosa cuando en realidad el peligroso es él, ¿no?
Sí. Ahora bien, guardando las proporciones, esto sucede también en la escuela. Desafortunadamente. Tú nos hablas acá. Se trata de un comportamiento insidioso, recurrente y con el propósito expreso de lastimar emocional o físicamente a un compañero de la escuela, el bullying. Sí. Y fíjate, debe tener estas 3 características, porque no todo es bullying, ¿no? A veces una discusión entre compañeros y eso ya luego le decimos, es que es bullying. No siempre las diferencias que hay entre los compañeros de la escuela es bullying. Tiene que tener estas 3 características, Abel, ¿sí? Tiene que ser insidioso, ¿ok? Que quiere decir persistente, recurrente. No, una sola vez no es bullying, ¿ok? Tiene que ser insistente, es decir, casi todos los días o todos los días, ¿no? Lo están molestando. El otro es que sea con el propósito expreso de lastimarlo emocional o físicamente, o peor, las 2 cosas, ¿no? Lo molestan física y emocionalmente. Y ahí la característica es la misma que con el mobbing. La víctima, si vemos el perfil de la víctima es una persona brillante, es una persona elegida precisamente porque es buen estudiante, tiene buenas calificaciones, se lleva bien con sus maestros, es sociable y es empático. Y su problema es que no sabe defenderse. Sí, porque fue criado en un ambiente de buenas personas, en el que la gente pensaba que todo mundo era bueno, que no había necesidad, y resulta pues que el acosador está en la escuela particular, en la escuela federal, en los internados. La mayor expresión, yo creo, de acoso moral en la escuela la tenemos en las escuelas donde hay mayor exigencia. Por ejemplo, en medicina, ¿no? En medicina, el acoso que tienen los maestros con los alumnos es increíble, ¿no? Bajo el son de que es que tienen que estudiar mucho, es que no sé qué. Bueno, pues los niveles de suicidio en las escuelas de medicina son relativamente más altos que en otras escuelas, ¿no? Y luego llegan al sector salud y entonces dicen, ay, pobrecito, es el pasante. Y entonces lo agarran de tarea las enfermeras, las trabajadoras sociales, los otros médicos, incluso les dicen, ¿no? Está esta señora que va a parir, no me despierten a menos que se complique, lo atiendes tú. Y es la primera vez que el pasante va a atender una parturienta, ¿no? Y entonces se muere del miedo, porque si se me muere la señora, y le dice expresamente el doctor, y no me vayas a despertar a menos que se complique, ¿no? Entonces el pobre médico pasante se muere de los nervios pensando, ¿qué va a hacer si se complica? Porque jamás había atendido un parto, y es real, ¿eh? O sea, son asuntos reales. Eso es acoso moral escolar. Mobbing y bullying. Este es el tema que nuestra psicóloga Olga Valerio está desarrollando aquí este día en Carpe Diem. Vamos a hacer una pausa, pero le vamos a pedir a la maestra que nos ayude a definir cuáles son las características principales del acosador, pero sobre todo, Olga, que nos des luz en el qué deben hacer los papás de los hijos que están siendo víctimas del bullying, qué debe hacer, cómo identificar la víctima en el trabajo cuando la están acosando de esta manera, cuáles son las alternativas que tienen. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem con el tema bullying y mobbing.
mobbing y bullying, es decir, acoso laboral y el acoso escolar. Y bueno, ya la maestra Olga Valerio nos ha dado como una radiografía de en qué consiste todo esto, pero maestra, nos hablabas sobre el perfil de la víctima, que es competente, que es brillante, pero también el perfil del acosador hay que saber muy bien cómo identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son las características? El acosador se muestra inicialmente amigable, uh-huh, ¿no? No te da inmediatamente la cara de que te va a atacar. Actúan como los reptiles, Abel. El acosador actúa esperando una falta, está esperando conocerte, ubica perfectamente tus debilidades y sabe en qué momento atacarte. Incluso puede acercarse como un amigo, uh-huh, y hacerte pensar que puedes confiar en él. Y como la víctima es altamente empático, cree que de verdad es su amigo, entonces le suelta información y después de esa información se toma para empezar a atacarte. Es decir, una vez que identifica tus debilidades, sabe cómo empezar a soterrar el terreno para que tú empieces a caer, empieza a minar tu territorio. Bien. De tal manera que das un paso y caes, das otro paso y caes, ¿no? Su leitmotiv es la envidia. No soporta ver brillar a otra persona, pero tampoco lo hace él. A menos que haga alianzas, ¿no? Uh-huh. Con alguien más que tenga poder y que logre llegar a un estatus en el que va a seguir depredando. Lo que tenemos que entender es que son depredadores. Entonces yo lo que les recomiendo a los pacientes que llegan conmigo es, una vez que llegan ahí, fíjate cómo llegan al consultorio, llegan diciendo, es que no soy competente, es que no soy bueno en lo que hago, sí, es que ya no me salen las cosas, sí, uh-huh, deteriorada, Uh-huh. Y entonces ya cuando los escucho digo, no, aquí el problema no es de él, el problema es de otra persona. Cuando les empiezo a decir lo que está pasando, te juro que abren los ojos así como de, no es cierto, uh-huh, pues es que yo no pensé que la gente pudiera ser así, ¿no? Pues sí lo es. Entonces les digo, haga una bitácora, tal día me hicieron esto, y si tiene pruebas, guárdelas. Y trate de guardar las conversaciones, no las borre. Trate de ver cómo en los mensajes de texto lo están devaluando, humillando, y guárdelo. Todo eso son pruebas, ¿sí? Y a la luz de la norma 035 se puede iniciar un proceso legal en el que además el psicólogo puede entrar para ratificar que ese deterioro en su salud es producto del acoso al que se ha visto sometido por tales y tales personas. No es una tarea fácil, generalmente en México lo que hacen mejor es renunciar, se van, ¿no? Y a veces la persona tiene tantas herramientas intelectuales, emocionales suficientes que puede encontrar otro trabajo, nada más que se va muy debilitado y muy temeroso de que le vuelva a ocurrir, ¿no? Después de la primera vez que le ocurre, entiende ya que puede haber otras personas que son así, y sí, en todos los trabajos te los vas a encontrar, ¿no? Entonces, la mejor manera de defenderse es identificar al acosador y alejarse lo más que se pueda de él. No meterse con él, tampoco hacerse omiso, pero no mostrarle tu vida, no mostrarle tus debilidades, no permitir que se acerque mucho, aunque te llegue con regalos, aunque al principio sea seductor y te diga, yo quiero aprender de ti, tú eres tan buena persona, me encanta platicar contigo, tienes una vibra increíble. No se la crean, porque a lo mejor tu debilidad es el ego. Y dices, ay, sí es cierto, tan guapo que soy, tan linda que soy, no, sí, claro. No, ya te encontró que es el ego el que te mueve. Entonces, por ahí te va a empezar a trabajar para después sepultarte. Ahora bien, maestra, mira, tú nos dices acá en el perfil del acosador que viene de una familia en que la violencia es vivida como la constante. La repite en la escuela, es la única manera que conoce de relacionarse, pero también dices acá, odia porque sí. No necesita una provocación para acosar, lo hace simplemente por sentirse poderoso. Es decir, esta manera de acosar, de fastidiar a los demás, es porque en esencia los padres, la familia,
tuvieron que ver algo ahí en esa formación, Sí. y ya sea que sea bullying o que sea mobbing, o sea, en esencia es lo mismo, es las ondas familiares que se Sí. traen consigo. Sí, desafortunadamente cuando hablamos con el papá, por ejemplo en el caso del bullying, Ajá. que hablamos del papá, resulta que el papá golpea, amenaza, maltrata, humilla, violenta todo el tiempo, y entonces el chico o la chica aprendieron esa manera entonces van y lo repiten en la escuela, ¿no? Ujú. Entonces es muy difícil contar con el apoyo de los papás del acosador, porque ellos mismos son acosadores, o uno de los dos son acosadores y el otro es sumiso. Ujú. Obedece lo que el violento dice y no hace nada, no mete las manos, ¿no? Entonces el chico se identifica, o la chica se identifica con el más poderoso, y entonces dice, para que no me hagan lo mismo, yo en proyección me porto igual que el violento, ¿no? Y empiezo a acosar a mis compañeritos en la escuela. Entonces, si su niño no quiere ir a la escuela, si empieza a sentirse mal, es un niño brillante, pero ya empieza a no querer estar en la escuela, llega con moretones, con raspones, se le pierden a cada rato sus cosas, se queja de que le duele la cabeza y vomita. Si no es un asunto médico, muy probablemente es un asunto de bullying. Ahí está. Ahora bien, maestra, ¿qué hacer? Porque en el menor de los casos se afecta el autoestima, se crea pues la inseguridad, se vuelven retraídas las personas que son acosadas. Eso es por decirlo menos, pero tú bien sabes que esto, si no se atiende a tiempo, puede terminar en suicidio. Desafortunadamente, ¿no? O sea, desde estos síntomas que te digo, hasta ya asuntos en los que el chico no puede más y se suicida porque no encuentra solución. Y desafortunadamente las escuelas no están capacitadas para atender el bullying, ¿no? Cuando hablamos de bullying y lo referimos a los directivos, pues resulta que nos dicen, voy a hablar con los dos. Bueno, es la peor cosa que podemos hacer, ¿no? O sea, sentar a la víctima y al victimario frente al director como si la víctima tuviera la culpa, ¿no? Y decirle, a ver, se van a aplacar los dos, ya no quiero más problemas. O sea, de verdad, los maestros no están capacitados. La SEP no ha tomado en serio este asunto, y lo digo con todas sus letras. La SEP no ha tomado cartas en el asunto, no ha capacitado realmente a los maestros para hacer cero tolerancia al bullying. En España tenemos un caso demasiado sonado y muy triste de este chico Joaquín, que, bueno, era abusado físicamente, verbalmente, por mucho tiempo. Sus Sí. papás iban, hablaban con los maestros lo minimizaban, decían, no, pues es que tiene que aprender a defenderse, así es la vida y no sé qué. Bueno, Joaquín llegaba con moretones, le faltaban cosas, bueno, ¿qué no le hacían? 14 años. 14 añitos en España. Su colegio estaba en lo alto de un risco. Entonces un día dejó una carta suicida diciendo por qué se iba a suicidar. Tomó la bicicleta, empezó a correrla y se aventó por el precipicio, ¿no? Cuando los papás encontraron la carta dijeron, ¿ya ven? O sea, sí fue por esto. Y empezó la legislación en España. En España hay legislación para castigar al acosador, aunque sea menor de edad, y a los papás del acosador. En Francia también, en Noruega, en algunos otros países ya hay legislación en cuanto al bullying. Aquí le damos el mismo trato a la víctima y al victimario. Te digo, los sentamos frente al director, los regañamos a la par, incluso les dicen, dense la mano y ya, quiero que sean amiguitos. Y es un triunfo para el acosador, ¿no? Que dice, pues tenemos que ser amigos, me tiene que hablar. Y la víctima, que es altamente empática, altamente sensible, dice, ok, cree que de verdad ese acuerdo de palabra ante una autoridad, el acosador lo va a respetar, y eso no va a pasar nunca. El acosador no respeta la ley. Entonces, eso no se trata así. Desafortunadamente, los maestros en todos los niveles no saben sobre bullying y
hacen un maltrato del tema y lo más que llegan a hacer es decir, a ver, pues que vaya al psicólogo y si no, no entra, ¿no? Los papás van con el psicólogo, piden una carta, el psicólogo a veces no tan experimentado suelta la carta y jamás regresa al paciente, ¿no? Entonces eso no resuelve nada. Maestra, estamos ante dos escenarios distintos pero a la vez conectados. ¿Qué se debe de hacer? Es decir, primero en el contexto laboral, en el mobbing, ¿qué debe de hacer la persona que está siendo acosada? Y por otra parte, ¿qué deben hacer, pero ya en las escuelas, en el bullying, para parar esto? Porque tú hablas de legislación, pero eso tarda mucho tiempo. Pero así, en el corto plazo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sugieres tú como especialista? Cuando a mí me ha tocado atender asuntos de estos, en el mobbing, te digo, hay que enseñarle a la víctima a identificar al acosador y a no volver a confiar en él, a no mostrarle sus debilidades para que no siga socavando su autoestima. En el mejor de los casos, a veces hay que recuperar la autoestima del paciente para que probablemente busque otro trabajo si es que está ya tan deteriorada la situación que está en riesgo su salud, pero si no, también se le puede acompañar en un proceso legal para que tome cartas en el asunto. Ya está la norma 035. La norma 035 surgió porque el Seguro Social recibía muchas solicitudes de incapacidad por acoso moral en el trabajo. Entonces, bueno, pues ahí se puede hacer algo, ¿no? Y en el caso de los niños, a veces cuando la situación es bastante difícil y los maestros no entienden, yo lo que les recomiendo es sacar al niño. Desafortunadamente a lo mejor es la última opción, pero no lo puedes dejar en un lugar donde ya sabes que está mal. Y además hay que darle atención psicológica a ese niño porque queda tocado. Entonces lo llevas a otra escuela y sigue pensando que se va a encontrar otro acosador, y sí, probablemente sí, pero entonces hay que ayudarlo a que esa alta empatía no le vuelva a generar conflictos. Pero lo que hay que entender es esto: si tú eres víctima, tú no eres culpable, no te eligieron por ser débil, al contrario, te eligieron por ser fuerte, por ser inteligente, por ser enérgico, por decir las cosas que piensas, y de eso no te tienes que sentir mal, al contrario, te tienes que sentir muy contento y muy orgullosa y seguir trabajando en ti y pensar que si hay gente mala, o sea, si hay gente mala en este mundo que nada más se levanta para ver a quién está fregando, es verdad, pero entonces una vez que lo identificas, aléjate inmediatamente y trata de mostrarle lo menos que puedas de ti. Si hay que bloquearlo de redes sociales, si hay que restringirlo de los mensajes, hay que hacerlo, ¿no? Si no hay más, hay que guardarlos, hay que grabarlos, hay que tenerlos porque son pruebas del maltrato, del acoso moral que él o ella están ejerciendo sobre ti. Si ves a algún compañero que está batallando para hacer amigos o que está siendo molestado porque no los tiene, o por ser tímido, o por no estar vestido a la moda, hazte presente, salúdalo o al menos sonríele en los pasillos. Nunca sabes lo que esta persona podría estar enfrentando fuera de la escuela. Tu amabilidad puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Los adultos que lean esto, por favor, compártanlo. Maestra, ¿cómo te gustaría despedirte en este Carpe Diem? Me gustaría decirles que el acosador perdería mucho poder si los demás, los que lo notamos, empezamos también a tomar partido y no solo dejamos pasar las cosas, ¿no? Justo lo que acabas de leernos es esto, ¿no? Cuando estamos viendo que alguien está solo, podemos ayudar. No debemos ser comparsa, no debemos hacer la pandilla y también reírnos de los chistes, malos chistes que el acosador hace, sino decir, ¿sabe qué? Esto no está bien. Me ocurrió, ¿no? A nivel superior, que los compañeritos en pleno se acercaron y me dijeron, ¿sabe qué? Fulano está molestando a sutano, aquí tenemos las pruebas. ¿Qué hace? Porque estábamos hablando de bullying. ¿Qué hacemos, maestra? Porque es bullying. Entonces ya fui con las autoridades, les dije, miren, estas son las pruebas, está haciendo este muchacho, ¿qué vamos a hacer? No, pues que se vaya a consejo, ¿no? Consejo es la máxima autoridad en la escuela.
Entonces, cuando se le dijo al muchacho, bueno, le bajó como 50 rayitas, ¿no? Y a la víctima se le dio todo el apoyo para que supiera que podía confiar, pero fíjate, ahí fue lo que pasó, ¿no? Que a propósito de ese tema del bullying, todos los otros que hasta ese momento solo veían pasivamente, nos entregaron las pruebas, se unieron a la víctima y por fin el acosador lo dejó en paz, o por lo menos a esa persona, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque el acosador no va a parar. Su esencia, su naturaleza es esa. O sea, siempre va a buscar a quien acosar, pero hay que hacer equipo para que podamos defender a las víctimas. Maestra, qué gustazo tenerte aquí en el estudio de Cadena Sur. Qué padre se siente que estés acá cerca, esa calidez humana, ese contacto, y eso hace verdaderamente que los Carpe Diem aquí con estos temas que tú abordas tan reales, tan necesarios, pues estemos cumpliendo con el propósito de llegar a la gente que lo necesita. Muchas gracias por haber venido aquí a Cadena Sur y pues a nombre de todo el equipo agradecemos verdaderamente el tiempo que tú dedicas para estar aquí con nosotros desarrollando estos temas. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, esperamos que sea de utilidad para muchas personas y que acudan, hay psicólogos en la Cruz Roja, en los DIFs de su comunidad, en el Hospital Meana San Román, busquen atención de manera gratuita o con un costo muy bajo los pueden atender. Gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.